Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos la clase viendo aquí en Teams los materiales que he subido para esta semana. En concreto, he subido una serie de páginas relacionadas con PHP y el acceso a base de datos. Bueno, para empezar, aquí he puesto del 1 al 7, pero bueno, en algunos hay varias cosas que se trabajan, creación de tablas y creación de base de datos, y bueno, iré comentándolo uno a uno. Quería haberlos ejecutado, pero claro, si los ejecuto también el código, están probados, no sé si al pasarlos aquí a estas páginas se habrá cambiado una comilla o algo, pero vamos, los scripts que pongan aquí están comprobados. Iba a ejecutarlos en el servidor, en el Sham aquí, pero claro, es que si no se me va el tiempo, entonces por eso os los presento en páginas en vez de ejecutarlos. Yo recomendaría que si queréis podéis copiar este código, lo paséis a un documento PHP y lo ejecutáis, ¿vale? Para ver el funcionamiento real. Yo os lo explico sobre el documento porque ya digo por el tiempo simplemente, si no sí que los ejecutaría. Bueno, vamos a empezar a ver hoy el acceso a datos en el explorador. Voy a abrir, a ver si tenemos suerte, que me lo abre bien. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Vale. Bien, y entonces voy a empezar a explicaros lo que sería esta parte del PHP con el acceso a datos. No sé si habéis podido mirar en... No escucho nada. No sé si... Se ha cortado. ¿Ya me escucháis ahora otra vez? Se ha perdido la Ahora conexión. sí, ahora sí. Vale, perfecto. Ya, perdón. Es que estaba ahí pitando y estaba intentando reiniciar la pantalla y ya está. Vale. Pues nada, es que se ha cortado la conexión a internet, pero nada, espero que no vuelva a pasar. Si no, me conecto por la wifi. Os estaba comentando que si le habéis echado un vistazo ya a la parte del acceso a datos de los contenidos de Aules, ¿lo habéis podido ver ya? No, yo no he llegado allí. No habéis llegado todavía ahí. Vale. Bueno, mirar, en cuanto al acceso a la base de datos con PHP, existen dos formas de trabajar. Bueno, lo primero de todo eh, es que vamos nosotros a trabajar con las bases de datos MySQL o MariaDB, ¿vale? Porque ahora en el Sham ya las bases de datos son MariaDB, pero bueno, es exactamente lo mismo, simplemente que el MySQL, por ejemplo, sí que tiene como, esto por curiosidad, como dos versiones ahora, digamos, que una sí que está limitada y la otra, por ejemplo, sí que tiene funciones gratuitas. Y sin embargo, el MariaDB es open source, entonces pues tenemos disponibilidad total de acceso a la misma. En fin, para lo que nosotros vamos a ver nos da exactamente igual, ¿vale? Que las bases de datos sean MySQL, como estaban antes en el Sham, o MariaDB. Al fin y al cabo, nosotros lo que sí que es necesario, por ejemplo, a partir de este tema, en el tema de acceso a datos, es que repaséis un poco la parte de SQL. Es importante que sepáis trabajar ya las sentencias de SQL. Yo no voy a pedir en el examen sentencias complejas, pero sí que tenéis que saber realizar sentencias básicas de creación, de insertar datos, de seleccionar datos. No van a ser múltiples, pero sí que tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Lo digo por si tenéis que repasarlo. Bien, de todas formas, hoy veremos algunas cosillas. En cuanto a la forma de acceder a las bases de datos, vamos a aprender en este tema a conectarnos con el servidor web y seleccionar una base de datos si ya existe o crear una base de datos. Bien, existen dos formas de trabajar el acceso a datos dentro del PHP.
tenemos la opción que sería procedimental, que es a través de funciones. Voy a poner aquí, sería a través de funciones MySQLi, ¿de acuerdo? Y luego está la opción de hacerlo con programación orientada a objeto, que también trabajamos, ¿vale? Con funciones, pero utilizando, ¿de acuerdo? Sintaxis de programación orientada a objeto, como serían constructores, objetos, clases, etc. Como no nos da tiempo a desarrollar realmente más la asignatura, nos vamos a centrar en crear base de datos con el sistema procedimental, es decir, todo con funciones del PHP. Para la práctica también quiero que me lo hagáis así, ¿vale? Con el sistema procedimental ya veremos, os lo voy a explicar ahora a continuación, las funciones que podéis utilizar, que es muy sencillo. Realmente, evidentemente, trabajar con programación orientada a objeto, ¿vale? Es mucho mejor, más rápido, más eficiente, más seguridad. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale?, de cada uno de estos métodos. Bien, aquí os he puesto una pequeña tabla con las características, ¿vale?, del acceso a base de datos utilizando programación orientada a objetos o utilizando MySQLi, funciones MySQLi. Fijaros que, por ejemplo, MySQLi solamente trabaja con bases de datos MySQL, ¿vale?, o MariaDB, que es nuestro caso. Entonces, podemos utilizar este método sin ningún problema. Por ejemplo, en programación orientada a objetos puede trabajar con el sistema con más de 12 tipos de datos, con más de 12 bases de datos diferentes, tipos de bases de datos diferentes. Bien, vamos a ver un ejemplo, vamos a ir al grano, con el poco tiempo que tenemos, y vamos a ver cómo trabajaríamos, cómo conectaríamos con una base de datos alojada en nuestro servidor web. A ver, que quiero subir un poquito. Ahí. Bien. Lo primero de todo, en este caso, es que ya tuviéramos una base de datos creada. Una base de datos creada que en el PHP-MyAdmin podéis crear en modo gráfico una base de datos, crear tablas, relacionarlas entre sí, podéis ver el modelo de relaciones, ¿vale? También hay una opción para ver el modelo de relaciones. Eso en Aules tenéis ahí pues, un ejercicio para que hicierais una pequeña base de datos entrando directamente en el PHP-MyAdmin. Nosotros vamos a ver también cómo crear la base de datos desde el PHP. En la práctica, lo que voy a pedir es que me creéis la base de datos en el servidor web desde PHP, no que me lo hagáis desde el PHP-MyAdmin. Entonces, ahora vamos a ver simplemente imaginando ya que la base de datos está creada y luego veremos cómo crear una base de datos si esta no está creada. Entonces, como vamos a verlo con el método procedimental, la función que vamos a utilizar de PHP para conectar con el servidor es la función MySQLiConnect. Para versiones anteriores era MySQLConnect. Lo digo porque si en algún sitio veis que no tiene la I, está ahí, es porque sería una versión anterior del SQL, pero esto ya a partir de la versión 5 trabajamos con MySQLi. Datos. Lo primero que vamos a crear arriba, por ejemplo, ¿vale?, son una serie de variables con los datos que va a necesitar la función MySQLConnect. La función MySQLConnect admite hasta 4 parámetros en este caso, que sería el nombre del servidor, ¿de acuerdo?, el nombre del usuario que se conecta a ese servidor, el password con el que ese usuario se conecta al servidor y la base de datos, ¿vale?, a la que se conecta ese ese usuario en el servidor. Es importante, ¿vale?, el usuario y el password y la base de datos porque no todos los usuarios de una base de datos tienen los mismos permisos. Si yo soy un usuario administrador sobre una base de datos, tengo unos permisos que a lo mejor son los de, a lo mejor soy superadministrador y entonces tengo permisos para crear tablas, insertar datos, eliminar tablas, cambiar la estructura de la tabla, etcétera. Si yo, por ejemplo, me conecto a esa base de datos como un usuario cliente, por ejemplo, o un usuario invitado, seguramente como no tengo permisos de administrador, de superusuario, pues a lo mejor nada más que me deja hacer select, ver datos, que sería ejecutar SQLs de select, o a lo mejor me deja también insertar. Es decir, cada vez que creamos una base de datos y un usuario para esa base de datos, podemos seleccionar o decir qué permisos tiene. Bueno, voy a borrar aquí un poco para que no se
solapen mucho las cosas. Y bien, entonces, yo aquí, esta función admite 4 parámetros. Nombre del servidor. ¿Nombre del servidor qué sería? Pues mirar, en nuestro caso, si lo tenemos albergado en nuestro ordenador, ¿vale? No sería una IP de un servidor. Si sería un hosting, pondríamos la IP. En nuestro caso, el nombre del servidor es localhost. Fijaros, lo he puesto aquí arriba en una variable. Yo puedo poner aquí una variable o poner directamente, entre comillas, el valor. Pondría aquí localhost, si no lo tuviera definido arriba como una variable. Pero como lo tengo una variable, pongo el nombre de la variable. Si pongo el nombre de la variable, fijaros que no lleva comillas. ¿Vale? Comillas simples o dobles, me da igual. Si pongo el valor que tendría esa variable, sí que lo pongo con comillas. En username es el usuario que se va a conectar a ese servidor, ¿vale? Bueno, en localhost, perdonad, también podéis poner, como es la dirección local, podéis poner 127.0.0.1. Es indiferente. Lo pongo aquí, fijaros, comentado. El usuario, en este caso, se va a llamar usuario, ¿vale? Usuario sería. Que lo podría poner aquí también directamente, si no tuviera arriba la variable creada, ¿vale? Como valor. Contraseña, pues la contraseña, ¿vale? Aquí sería, como tengo la variable esa sería equivalente a poner aquí contraseña, ¿vale? Y aquí el nombre de la base de datos a la que yo me quiero conectar o a la que ese usuario con esa contraseña se quiere conectar, pues sería, en este caso, nombre de la base de datos. Nombre, base de datos. O sea, o creamos variables y le asociamos un valor, le asignamos un valor, o bien, si yo no tengo creadas las variables de arriba, lo que hago cuando utilizo la función MySQL Connect, que lo que hace es intentar establecer una conexión al servidor local de un usuario a una base de datos, pues lo hago poniendo los valores directamente dentro, fijaros, de los paréntesis. Además, yo en este caso, y siempre es interesante que hagáis que esta función, el resultado de esta función, se lo asignéis a una variable. ¿Cómo llamo esa variable? Pues como quiera, $conexión, $servidor, lo que queráis. ¿Por qué? Porque luego yo quiero verificar, ¿vale?, si la ejecución de esta función, ¿vale?, se ha realizado satisfactoriamente. Entonces, en vez de poner, como fijaros aquí abajo, tengo un diferente de conexión o distinto de conexión, esto es equivalente a poner toda esta sintaxis. Entonces, en el if, en vez de poner MySQL Connect, toda esa expresión, lo que hago es pongo arriba la función, se la asocio a una variable y luego lo que compruebo es el valor de la variable. Voy a borrar un poquito para que se vea aquí claramente la sintaxis, ¿vale? Entonces, la variable conexión o con, en este caso, lo que va a tener es el resultado de la ejecución de esta función. Mirad, otra cosa que quiero comentar es que la función MySQL y Connect también la podéis utilizar sin la base de datos, sin poner aquí, sin especificar la base de datos. Que eso también me gusta hacerlo a mí mucho, que es primero realizo la conexión de ese usuario con el servidor y si eso es satisfactorio, es decir, que ese usuario con esa contraseña se ha podido conectar al servidor local, luego voy a intentar seleccionar la base de datos. En este caso, ¿vale?, ocurre una cosa, que pueden haber errores en la conexión porque el nombre del servidor no sea el correcto, ¿vale? El nombre de usuario y la contraseña tampoco, o que la base de datos no sea correcta. O sea, pueden ocurrir varios errores diferentes. Si yo, por ejemplo, restringo, utilizo la función MySQL y Connect sin incluir la base de datos, el posible error que debe de haber, en ese caso, excluyo el nombre de la base de datos, el que la base de datos a lo mejor exista o no exista. ¿De acuerdo? Porque solamente estoy comprobando la conexión del usuario con ese password a ese servidor. Si hay un error ahí, pues ya no intento seleccionar la base de datos. En este caso, si lo hago todo, lo meto todo en uno, no puedo saber, a lo mejor en un principio, de dónde viene el error. Siempre es importante cuando utilicéis PHP con acceso a base de datos que pongáis siempre, controléis en todo momento, si puede ocurrir un error, que salga un mensaje de error. Bien, entonces, por ejemplo, para verificar la conexión puedo utilizar una expresión tan sencilla como con un if, comprobar si distinto de la conexión, si no existe, si ha habido un error, ¿vale? Si eso es cierto, si eso es verdadero, en este caso, por ejemplo, he utilizado la función die, que finalizaría el script en este momento,
¿vale? Acordaros que el die era equivalente al exit y que dentro de los paréntesis podéis poner una expresión. En este caso, la expresión que va a salir es conexión fallida. Y además lo concateno con otra función, ¿vale? Que lo que me mostraría es un mensaje de error, MySQLi connect error, me mostraría un mensaje de error indicándome cuál es el error que ha ocurrido. ¿Vale? Si el servidor no existe, ese usuario no existe, error en la base de datos. El problema está aquí que los mensajes vienen en inglés y a veces no son muy aclaratorios. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, cuando utilizo MySQLi Connect, primero seleccionar el servidor con el usuario y luego, si eso está bien, entonces selecciono la base de datos, ¿vale? Para ir excluyendo errores. Y yo controlo los errores. En este caso he puesto un die, pero aquí podía haber puesto, en vez de un die, un echo y haber puesto simplemente error al conectar con el servidor. Bueno, la letra sale un poco más. Bueno, incluso también podía haberlo concatenado, como aquí me lo concatena, haber puesto aquí también esto, función, si quisiera que me saliera el mensaje de error en inglés. Está error y erno. ¿Vale? Está MySQLi Connect Erno, que también está en estos apuntes que os dejo aquí, un poco más abajo lo veremos, que es otra función que el Erno lo que nos devuelve es el número del error, pero francamente, que os devuelva el número del error tendréis que buscar ese número a qué error correspondería. Evidentemente es mucho mejor que te muestre por lo menos un mensaje de error en inglés. Es decir, es recomendable utilizar, yo creo, el MySQLi Connect Error. Pero bueno, todo esto también depende de cada uno cómo programe. Yo eso ya tampoco puedo decir tenéis que programar de esta manera, yo os digo opciones. Y bueno, hay un montón más de funciones dentro del PHP, pero que no nos da tiempo a ver, que podíamos utilizar para controlar los mensajes de error. Vamos a lo sencillo, con un simple eco ya me bastaría y suficiente para darlo por válido. Pero siempre tenéis que controlar, incluso lo que digo, en vez de un die ponéis un eco. Si esto no ocurriera, es decir, si no existe la conexión en este caso, distinto de la conexión, es que se ha conectado correctamente. Entonces aquí, por ejemplo, mando un mensaje y digo conexión exitosa. Es decir, si ese usuario, ¿vale?, con esa contraseña se ha conectado al servidor, además se ha seleccionado esa base de datos, si todo eso se ha ocurrido de forma satisfactoria, me saldría el mensaje conexión exitosa. O se ha conectado el usuario, aquí también podría poner, dentro del eco, bueno, eco, se ha conectado el usuario dólar, no me acuerdo cómo era, usuario era, ¿no? Username, perdón, este me ha bajado. Username a la base de datos y era dbname. ¿Vale? Es decir, podéis personalizar los mensajes como queráis. ¿Bien? Bueno, entonces esta es una forma muy sencilla de conectar con una base de datos, un usuario conectar con el servidor y seleccionar la base de datos. Ojo, aquí, con esta función MySQLi Connect, si yo pongo el nombre de la base de datos, ¿vale? Estoy seleccionando la base de datos. Por lo tanto, una vez seleccionada la base de datos, yo ya puedo realizar operaciones con esa base de datos. Puedo seleccionar tablas, realizar operaciones con ellas, seleccionar datos, insertar datos, etcétera. Os recomiendo que al final el último script que utilicéis del acceso a datos, siempre utilicéis la función, ¿vale?, MySQLi close. MySQLi close lo que cerraría es la conexión de ese usuario con el servidor. Por lo tanto, ya no podríamos realizar ningún tipo de operación sobre la base de datos. Entonces, lo que tenemos que poner aquí son los datos de conexión. Como los datos de conexión, el MySQLi Connect lo tengo asociado a una variable, cuando yo quiero cerrar esa conexión, lo que hago es poner MySQLi close y la variable que tiene los datos de conexión.
que eso es lo que hemos dicho arriba. Vamos a ver, mirar, aquí tengo lo del Erno, justo lo he puesto debajo. ¿Veis? Una aclaración, una nota, donde os digo las dos funciones, que ya digo que hay más, pero bueno, estas que os devuelve, ¿ves? El error te devuelve una cadena de texto describiendo el error y el Erno lo que hace es devolverte el número del error. A ver, que lo ponga esto aquí arriba. ¿De acuerdo? Vale. Aquí tenéis, nada, este es el ejemplo, nada, los ejemplos del Erno, ya lo hemos visto arriba. Paso. El método orientado a objetos. Hay un segundo porque voy a mover, si me deja. ¿Me va a dejar? ¿No me va a dejar? Así. A ver si me deja mover esto un poquito. Subirlo para arriba, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo de esto mismo, de seleccionar una base de datos en el servidor web local. Pero lo vamos a hacer con programación orientada a objetos. Este método no lo vamos a utilizar. Para la práctica quiero que utilicéis el otro método, porque esto es adentrarnos ya en lo que son clases, objetos, y ahí podríamos profundizar mucho más. Entonces, como no nos da tiempo, y ya tengo que cortar el temario porque ya llega el examen de la primera evaluación, y con el método procedimental podemos hacer todo lo que yo os voy a pedir en la práctica, vamos a hacerlo con el otro método. Pero bueno, os voy a explicar este por si lo veis, porque este sería lo que ya, el siguiente paso sería verlo así y ya adentrarnos un poco en la programación orientada a objetos. Fijaros, la primera parte, al final lo que hago es crear variables, al principio, ¿veis? Donde pongo lo mismo, el nombre del servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Por cierto, por defecto, en vuestro servidor local, ¿vale? El usuario genérico, ¿vale? Sería el root, ¿vale? Y sin contraseña. Este es el usuario superadministrador. Cuando vosotros creáis una base de datos, en un principio, cuando estáis ahí, si no creáis ningún usuario en el phpMyAdmin, el usuario por defecto es root sin contraseña. ¿Vale? Salvo que vosotros hayáis personalizado vuestro phpMyAdmin, vuestro usuario administrador del phpMyAdmin, y le hayáis puesto una contraseña. Por defecto no tiene. Bien, entonces, al principio lo primero que voy a hacer es crear una variable, que en este caso he puesto que se llame MySQLi, ¿vale? O la podía llamar, por ejemplo, que va a quedar un poquito más claro, conexión. Le voy a cambiar el nombre, lo digo para esta variable, que no os liéis con lo que sería el MySQLi. Mirad, MySQLi en este caso sería una clase en PHP. Esta clase de PHP, ¿vale? Serviría para conectarnos, ¿vale? A una base de datos, MySQL, y realizar operaciones con ella, ¿vale? Con esa base de datos, cualquier tipo de operación. Entonces, resulta que aquí lo que utilizo, fijaros los parámetros que tiene esta clase, ¿vale? Son exactamente los mismos que la función que hemos utilizado arriba. Utilizamos aquí la palabra new, ¿vale? New, ¿vale? Es lo que viene a ser una instancia. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la clase MySQLi, vendría a ser una plantilla o molde, ¿de acuerdo? Y la instancia es un objeto, ¿vale? Creado a partir de ese molde, ¿vale? Y tiene todas las funciones y todas las propiedades definidas en la clase en este caso MySQLi, ¿de acuerdo? Entonces, en la variable conexión, en vez de MySQLi, aquí la he puesto conexión, ¿vale? Lo que hacemos es almacenar, ¿vale? Ese objeto que he creado, ¿vale? De la clase MySQLi. Y MySQLi no tiene más que los datos de conexión con el servidor, en concreto con un usuario y una contraseña, y además para una base de datos concreta. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es verificar, ¿vale? Si eso es correcto. Entonces, aquí lo que tengo es, donde yo pongo MySQLi, fijaros, este MySQLi vendría a ser el dólar conexión que yo he llamado. Sería la variable que tiene, ¿vale? El objeto creado a partir de la clase MySQL. Entonces, lo que voy a comprobar con el error, con esta función,
lo que hacemos es comprobar, ¿vale?, si ha habido un error. En programación orientada a objetos, voy a borrar esto para que se vea bien, fijaros que utilizamos, a ver que se vea, la flechita esta. La flechita esta, ¿vale?, lo que me permite es como entrar al objeto o ver o utilizar cualquiera de las propiedades o funciones que tiene este. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿vale?, en el primer caso este de MySQLi, flechita, connect erno, aquí es el número de error, ¿vale? Lo que hacemos es ver si se ha producido un error, ¿vale? Si se ha producido un error, lo que hacemos es, en este caso utilizado un echo, falla al conectar con MySQL y además lo concateno, ¿vale?, con la misma sintaxis, pero aquí en MySQLi yo lo he cambiado porque creo que queda más claro con la conexión. Lo que haría es ver, ¿vale?, de ese objeto el error producido en él. Y aquí sí que por eso he puesto lo del connect error. Primero he comprobado si había un número de error y luego lo que hago es mostrar el error, ¿vale? Y en caso contrario de que no se haya producido un error, pues entonces aquí lo que puedo hacer es realizar cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de operación sobre la base de datos o mostrar un mensaje, como he puesto en el caso anterior, éxito al conectar o al seleccionar la base de datos. Voy a poner al conectar con el servidor, pero realmente estamos también seleccionando la base de datos. Bien, y al final también tenemos con la sintaxis de programación orientada a objetos que para la variable, ¿vale?, que tiene almacenado la instancia, que es como la copia, ¿vale?, el objeto, ¿vale?, que hemos creado, que sería el de la conexión, en este hemos dicho que se llamaba conexión, lo que voy a acceder es, perdón, no sé por qué le he puesto acento, la costumbre, ¿vale? Lo que voy a hacer, ¿vale?, es con la flechita, bien, lo que me permite es entrar al objeto y llamar, por ejemplo, a la función close, ¿de acuerdo? Y la función close, en este caso, lo que hace es cerrar, ¿vale?, terminar la conexión con el servidor, evidentemente, de ese usuario en esa base de datos. Bien, pues nada, esto sería haciéndolo con programación orientada a objeto. Entonces, es un poco más, yo creo que más complejo, porque luego tendremos que entrar, ¿vale?, a utilizar, ¿vale?, otras funciones y conceptos que no nos da tiempo a ver. Y entonces vamos a utilizar, como os he comentado, el método procedimental, que es simplemente utilizar funciones, sin ver si tenemos una instancia, si tenemos clases, acceder a las funciones o ver lo que está dentro de ese objeto, como en este caso, porque aquí lo veis, se ve clarito, pero tenéis que tener claro todo este rollito que os he comentado del objeto, de lo que es la clase, y entonces yo creo que esos conceptos no nos da tiempo a abarcar más en lo que nos queda de curso o al menos hasta ahora. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver el siguiente documento. A ver, en el siguiente documento, ya que he dicho que nos vamos a centrar en la programación de PHP con acceso a datos utilizando el método procedimental, bien, os he puesto aquí un listado de las funciones, que este también os lo puedo dejar en la chuletilla que os pasaré para el examen, os lo voy a poner los nombres de estas funciones, no las tenéis por qué aprender de memoria. Lo que sí que tenéis que saber es cómo usarlas y cuándo, obviamente. Entonces, hay muchísimas más funciones, por cierto, muchísimas más, pero que con estas solo nos vale para hacer todo un acceso a datos completo. Entonces, la primera función de todas es MySQL Connect, que simplemente, como he dicho, admite 3-4 parámetros, que lo que nos permite es establecer la conexión con el servidor, ¿de acuerdo?, de un usuario concreto con una contraseña y seleccionar, ¿vale?, la base de datos, siempre y cuando ese usuario y esa contraseña, esa contraseña para ese usuario nos permita, ¿vale?, acceder a esa base de datos, porque también tenemos usuarios por base de datos. En concreto, si nosotros hacemos las prácticas y lo hacemos con el usuario genérico, ¿vale?, root sin contraseña, accede a cualquier base de datos de las que tenga creada en estos momentos en el servidor web.
Con MySQL SelectDB, esta función me permite seleccionar una base de datos. ¿Cuándo utilizo MySQL y SelectDB? Pues la utilizo cuando yo, por ejemplo, establezco la conexión sin incluir el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? O también cuando yo creo una base de datos, no me basta con crearla. Una vez creada una base de datos, también tengo que seleccionarla, porque si yo creo una base de datos en el servidor y luego intento realizar cualquier operación sobre la misma, el servidor no sabe sobre qué base de datos, porque en el servidor habrá muchas bases de datos. Entonces, yo he creado una base de datos, pero eso no implica que la haya seleccionado. La he creado y está ahí junto con otras bases de datos. Entonces, siempre que quiera trabajar con una base de datos, ¿vale? Y no la tenga incluida en la función de conexión, tendré que seleccionarla. Y lo que digo, cuando creo una base de datos, el siguiente paso es, una vez comprobado que se ha creado correctamente, es seleccionarla. Luego tenemos la función MySQL query, que MySQL query me permite ejecutar cualquier SQL. Un select, un insert, un update, un drop, un delete, cualquier función SQL para que se ejecute la tenemos que meter dentro de los paréntesis. Podemos meter la sintaxis entera, el select, asterisco, from usuarios, etcétera, poniéndole filtros o no, alguna condición me refiero, o bien poner una variable cuyo valor previamente yo ya he definido con la select o la SQL que yo quiera ejecutar. Voy a poner los ejemplos ahora, por lo tanto no hay ningún problema, que en los archivos que os he dejado hoy tenéis ejemplo de todo esto. También tenéis otra función, que es MySQL in unRows. MySQL in unRows se utiliza para, es muy importante, porque cuando tú, por ejemplo, ejecutas una select, ¿vale? Que seleccionas filas, registros de una tabla o de varias tablas, me da igual. Lo que vas a, para ver si se ha ejecutado correctamente, lo que puedes hacer es comprobar si el número de filas retornadas, por ejemplo, si devuelve algo, tú puedes comprobarlo como, pues diciendo si el número de filas es mayor que 0. Si tú una vez ejecutada una select, por ejemplo, el número de filas devueltas es mayor que 0, es que hay alguna fila que coincide, ¿vale?, con tu selección. ¿De acuerdo? Si no, pues evidentemente es que el resultado de ejecutar esa select es nulo. No ha obtenido ningún resultado satisfactorio. Que eso no implica que no se haya ejecutado correctamente. Ojo, se puede haber ejecutado correctamente, pero no haber devuelto ningún registro. Por lo tanto, eso implicaría que no hay ninguna fila, ningún registro que cumpla la condición de tu select. ¿Vale? El MySQL in unRow es para comprobar no si se ejecuta correctamente la select, sino si devuelve algún resultado. También tengo MySQL y Fetch Array y Fetch Associate, que estas funciones se utilizan también para obtener filas resultados como un array asociativo. Es decir, cuando tú recuperas una fila entera de datos, ¿vale? Al ser asociativo, los índices de cada uno de los campos, ¿vale?, te sirven, los nombres de los campos te sirven como índices para ver el dato que hay dentro. Es decir, la fila sería un array, ¿vale? Cuyos índices serían los nombres de los campos y el valor, lo que hay almacenado en cada uno de ellos. Y entonces, por ejemplo, podéis recorrerlo con un for each. De eso tenéis ejemplos, luego lo veremos, y cómo mostrarlo en forma de tabla para que quede bonito, y luego la tabla la podéis formatear con HTML, CSS, o sea que, bueno, se puede hacer cosas chulas. Las funciones MySQL y error, que ya las hemos visto. Y luego MySQL y close. MySQL y close, ¿vale? Lo que me permite es finalizar, ¿vale?, la conexión con el servidor, y a partir de ese momento ya no podremos realizar ninguna operación sobre esa base de datos ni el servidor. A ver, voy a mover esto un momento. A ver, aquí. A ver si me deja. Ahí. Ejemplo 1. Vamos a ver. Uy, se me ha movido. Es que tengo dos. A ver, este es otro. No, este es este. Vale, el ejemplo 2. Y aquí el ejemplo 1. Y este lo voy a poner, a ver, un segundo. No me deja. Bueno, se me han movido los. Voy a quitarlos. Voy a quitar las líneas. Y así no molesta.
como tienen título, ¿vale? Vamos a ver los ejemplos. Ejemplo práctico 1. A ver, subo un poquito, a ver si lo puedo poner entero. Voy a hacerlo un pelín más pequeño. Ahí y bajo, para que quepa todo ahí en la pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a comentar, por cierto, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Algo que me tenéis que decir? ¿Lo estoy entendiendo? ¿Sigo? Supongo que sí. Si no decir nada, continuaré. Bueno, continúo explicando. He oído por ahí un ruido, pensaba que preguntabais algo. Bueno, en este ejemplo vamos a seleccionar la base de datos en la misma instrucción de la conexión. Es como os he comentado antes, en la misma función MySQLi Connect. ¿Vale? Entonces, sustituimos los datos por las variables. Es decir, en vez de poner aquí, como este es exactamente igual que el de antes, no voy a entretener mucho entonces en comentarlo, lo que hago es poner, en vez de poner aquí los nombres de los datos, ¿vale? Los he metido en variables. Queda mucho más limpio el código si lo hacéis así que si ponéis aquí los datos. Además, la ventaja de utilizar las variables es que si en un momento tendréis que cambiar la contraseña, el nombre de usuario, el nombre del servidor o el nombre de la base de datos, lo podéis hacer aquí, ¿vale? Ya automáticamente en cualquier otro sitio, como estáis utilizando las variables, pues sabéis que se actualiza con el nuevo valor que hayáis puesto. Bueno, este ejemplo es exactamente igual que el de antes, en el que incluimos la selección de la base de datos en la propia conexión, ¿vale? Con el servidor. El caso práctico 2. A ver, bajo hasta aquí, ¿vale? En este ejemplo, por ejemplo, establecemos la conexión con el servidor. Y una vez que hemos comprobado esa conexión, es decir, si ese usuario con esa contraseña se ha podido conectar al servidor, en este caso el servidor local, entonces seleccionamos la base de datos. Bien, entonces, utilizamos lo mismo, MySQLi Connect, pero ahora, fijaros que en vez de poner aquí la base de datos, nada más que pongo el nombre del servidor, el nombre del usuario y el password. Establezco siempre, ¿vale?, una variable que tiene esos datos de conexión, ¿vale?, el resultado de esa conexión, que puede ser verdadero o falso, y esa variable de conexión la vamos a utilizar luego también a la hora de ejecutar las consultas. Por eso es muy importante que la almacenéis en una variable. La llamáis como queráis, conexión, servidor, Pepe, Juan, como queráis, me da igual. Verificamos la conexión. Sí, ¿vale? No existe la conexión, si esto es falso, porque ha ocurrido algún error, pues digo, la conexión falló y podía dejarlo ahí en ese mensaje, podía poner un eco o podía utilizar un DAL. Y además concatenarlo, ¿vale?, con la función MySQLi Connect error, erno o como quiera. Esto todo es opcional. Esto se personaliza cada uno que utilice la mejor manera, como más claro lo vea y lo personalice. En este caso también podemos utilizar, como pongo aquí, un else, ¿vale?, para intentar con otro if, ¿vale?, seleccionar la base de datos como se muestra a continuación. Yo en este caso, a ver, ¿dónde he puesto? Sí, es que aquí he puesto directamente en el if, vale, mirad, lo digo por todos estos comentarios que he puesto aquí. Aquí podía haber puesto, debajo de este if, aquí, un else. Lo pongo así escrito. Este else, entraríamos a este else si la conexión fuera exitosa, ¿de acuerdo? Y entonces aquí dentro, ¿vale?, lo que yo sí que podría hacer es seleccionar la base de datos. Entonces, yo podría hacerlo, ¿vale?, de esta otra forma. Tengo una variable que se llama base, a la cual le voy a asignar, ¿vale?, el resultado de aplicar o de ejecutar la función MySQLi, ¿vale?, selectDB. Y dentro del paréntesis, ¿vale?, tengo que poner los primeros los datos de conexión. Los datos de conexión son todo esto. Pero no lo voy a poner, no voy a poner toda esa función porque yo la tengo asociada o asignada a una variable que es conexión. Por eso digo que es muy importante poner. Y entonces, el orden es importante, ¿eh? Primero tenéis que poner los datos de conexión y luego
el nombre de la base de datos que queréis seleccionar con esos datos de conexión. Es importante el orden. Primero poner la conexión. Entonces ponemos la conexión y luego aquí podría poner con comillas el nombre de la base de datos, que aquí he puesto directamente, creo que también he puesto nombre base de datos, mirad, nombre de base de datos, podría ponerlo nombre base de datos, o como yo esto lo tengo asociado a una variable, fijaros que lo que hago es poner el nombre de la variable. Perdón, sí, el nombre de la variable. Voy a ponerlo aquí, voy a borrarlo. Pero que podéis poner también ahí directamente con comillas, eso sí, de BNE. Y el orden es así, exactamente. Entonces, aquí lo que he creado es una variable, ¿vale? Que ejecutaría o tendría el resultado de ejecutar la función de selección de esa base de datos en esa conexión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Comprobar si la ejecución de esa función ha sido exitosa o no. ¿Cómo? Pues esto. Aquí abajo, por ejemplo, lo he puesto. If distinto de MySQL y LDB es porque en este caso, fijaros, lo que yo he hecho es no he creado, como he puesto aquí a la derecha, una variable. Aquí, como lo tengo con una variable, le haría un if distinto de base. Es decir, si esto es falso, ¿vale? Es decir, que no se ha seleccionado, no se ha ejecutado correctamente esa función, pues daría un error. Podría poner aquí este die o podría poner un eco error al seleccionar la base de datos. Estaría conectada, pero ¿cuándo ocurriría un error al seleccionar la base de datos? Pues, por ejemplo, si pongo un nombre de una base de datos que no existe. Tan sencillo como eso. Ya está, no hay más. Es decir, estoy conectada, he venido porque sí que estoy conectada, he entrado a este ELSE porque sí que he conectado, ese usuario ha conectado con esa contraseña al servidor, pero ese usuario o no tiene acceso a esa base de datos o esa base de datos no existe. ¿Vale? Y aquí además también puedo poner un else, si quiero, ¿vale? Para poner otro mensaje, ¿de acuerdo? O para hacer un die y finalizar. ¿Bien? La diferencia que hay entre este if y este if, fijaros, simplemente está que aquí yo tengo una variable donde tengo la función y aquí lo que hago es poner directamente la función. Yo siempre recomiendo y creo que queda más limpio el código si creáis una variable y la asociáis al resultado de la función y luego las estructuras de control utilizáis los nombres de esas variables que si metéis todas las funciones dentro de las estructuras de control. Pero bueno, ya eso cada uno, también digo que es un tema particular de la forma de programar. Y al final de todo, yo cierro la conexión. Entonces, en este caso, lo que he hecho es establecer una conexión de su usuario al servidor y luego, si eso es correcto, entonces selecciono la base de datos. Si no, no selecciono la base de datos. En la parte de la izquierda tengo por separado el if de este if. En este caso, yo me gustaría que lo hubierais hecho mejor utilizando el else. Es decir, en el primer if, poner un else y solamente se ejecutaría esta parte, ¿vale? Si la conexión ha sido exitosa, porque en el caso de la izquierda, que ya he puesto aquí tantas rayas, en el caso de la izquierda se ejecuta esta sintaxis y luego se ejecuta esta. ¿Bien? Sean verdaderas, falsas. Entonces, en el caso de que la conexión, por ejemplo, diera error, también el ordenador seguiría ejecutando la siguiente instrucción. Sin embargo, aquí, en el caso de la derecha, solamente entraría cuando fuera la conexión correcta. Vale. Bueno, aquí tenéis explicadas las funciones. Si esto cuando lo veáis tenéis dudas, me lo decís. Para otro día me mandáis un correo y puedo replantear otro ejemplo diferente para que lo veáis más claro. Vamos a ver. Otro caso. Ejemplo práctico 3. Vamos a conectar con una base de datos en el servidor. En este caso ya tenemos nombre de la base de datos. La base de datos se va a llamar BD2. Tenemos que controlar que si no existe,
crearla. En este script ya añadimos una cosa nueva y es, si no existe la base de datos, si tengo problemas a la hora de seleccionar la base de datos, seguramente será porque no exista, porque si la conexión es correcta, ¿vale? Y yo le digo seleccionar una base de datos y me da un error, es porque esa base de datos no existe. Entonces, vamos a crearla. Recordar que cuando hemos visto el listado de funciones, cuando yo creo una base de datos, ¿vale? Que no la incluyo en el MySQL Iconet, ¿no? Cuando yo creo posteriormente una base de datos, que yo la cree no implica que se seleccione. Se crea y se queda ahí en el servidor, pero no está seleccionada. Entonces, si quiero realizar operaciones sobre las tablas de esa base de datos, tengo que seleccionarla. Entonces, siempre que creéis una base de datos, para trabajar con ella, yo recomiendo que enseguida que sea exitosa esa creación, ¿vale? De la base de datos, la seleccionéis. Los primeros pasos, lo de siempre. Creamos variables, ¿vale? Donde asignamos, en este caso, ya valores concretos. Vamos a utilizar los valores genéricos del servidor web, que en nuestro caso son el nombre del servidor localhost, el usuario root, el que he comentado antes, contraseña ninguna, y la base de datos que yo quiero utilizar, BD2. Conexión, establecemos la conexión, creo una variable que se llama $con o connect, conexión, como yo quiera llamarla, o servidor, lo que queráis. Y le asigno el resultado de ejecutar, ¿vale? La función de conexión MySQL y connect. En este caso, solamente lo que vamos a hacer es comprobar si ese usuario con esa contraseña se puede conectar al servidor. ¿Bien? Si eso, ¿vale? No es falso, es decir, no es verdadero, es falso, evidentemente, pues la conexión falló. Y ahora lo que voy a hacer es crear la base de datos si no existe. Fijaros que aquí yo tendría que haber comprobado, ¿vale? Antes de crear la base de datos, tenía que haber comprobado, por ejemplo, haber hecho un seleccionar la base de datos. O bien, en este caso, vamos a dar por hecho, ¿vale? Que la base de datos no existe de verdad, porque sé que no existe, y la voy a crear. Y entonces fijaros que si yo incluyo aquí if not exist, no voy a tener ningún problema, porque crearía la base de datos solamente si no existe. Si existiera, pues no te la crearía, dejaría evidentemente la que ya está, con lo cual no había ningún problema ni borraría ningún dato. Bien, voy a crear una variable, que se llame crearDB, a la cual le voy a asociar una SQL. Fijaros, create database, eso es SQL. Create database if not exist. Ya digo, esto puede ser opcional, ¿vale? Pero si lo ponéis, siempre vais a aseguraros de no, ¿vale? Que no se produzca ningún error en la base de datos si ya existiera. Entonces, create database y no exist, y aquí debería de poner el db2, pero como yo lo tengo asociado a una variable, yo le pongo el nombre de la variable. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Pues hago con un if, lo que hago es ejecutar esa query. El $crear bd lo que tiene es una query de SQL. ¿Vale? Me da igual cuál sea. En este caso es create database, crear una base de datos. Pero podría ser un select, un insert, etcétera. Yo he dicho que para ejecutar todas las queries de SQL tenéis que utilizar la función MySQLi query. Yo podría crear aquí, también aquí, una variable que tuviera, ¿vale? Esta sintaxis. Y aquí lo que he hecho es directamente dentro del if, ¿vale? Que me compruebe si eso es verdadero o falso. Cuando vais a ejecutar una query, la query, el MySQLi, la sintaxis sería la conexión o datos de conexión, y después sería la SQL. ¿Vale? Los datos de conexión yo los tengo en la variable $con y la query de SQL yo los tengo en la variable $crearDB. ¿Vale? Y el orden es importante, lo digo porque, por ejemplo, cuando antes se utilizaba MySQL, no MySQLi, sino MySQL, esto justo era al revés. Era primero en la sentencia de SQL y luego la conexión. Y en el MySQLi es primero los datos de la conexión y luego la query.
¿vale? La SQL. Eso lo podéis escribir aquí, pero digo que trabajar con variables queda mucho más sencilla esta sintaxis que poner aquí toda la función MySQL y connect y aquí todo el create database y no es decir database name, en fin. Por eso trabajamos con variables. Voy a borrar aquí para que se vea mejor todo, pero bueno, para que lo sepáis, os lo he explicado. Vale, entonces, si esto es verdadero, ¿vale? Es que se ha creado la base de datos correctamente. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, mandar un mensaje. Echo, la base de datos, database name, ha sido creada, ¿cómo es? Perdón, Echo, base de database, creada o ya existente. Ah, sí, bueno, se ha creado. No, ya existente, bueno, sí, porque lo he puesto lo de ya existente porque si ya está, como he puesto el no exist, pues ya, perdón, no te la crearía, ¿vale? Y el else, ¿vale? Aquí podéis utilizar el DAI, un echo, no se ha podido crear la base de datos database 2 o ponéis el nombre $database name. Yo aquí haría otra cosa, por ejemplo, tengo bloques, tengo un bloque de conectar, aquí tengo un bloque de seleccionar, perdón, de crear la base de datos y he dicho que una vez creada la base de datos, cuando eso sea cierto, que seleccionéis la base de datos. Yo eso lo haría, entonces aquí tengo otro if que lo que ve, independientemente de que la base de datos se haya creado o no, es decir, una vez ejecutado este if, me va a ejecutar la sintaxis de este if también que hay a continuación. Es decir, se ha creado la base de datos o no, ahora lo que va a comprobar es si se ha seleccionado o el seleccionar esa base de datos o no. Yo esto, por ejemplo, yo lo pondría aquí. Bueno, me ha salido un poquillo más, pero lo podría poner aquí. Si somos escrupulosos y vamos al detalle, lo pondría ahí. ¿Por qué? Porque solamente voy a intentar, ¿vale?, comprobar si se selecciona o seleccionar la base de datos cuando sé seguro que ya existe o que la acabo de crear. Entonces, yo solamente quiero que este if de abajo, ¿vale?, se ejecute esas instrucciones en ese caso, en el caso de que este if sea correcto, sea verdadero. Pero bueno, si los ponéis así por bloques, se va a ejecutar siempre, ¿vale?, todas las instrucciones. Si el if, else de cada bloque lo tenéis bien especificado, pues no va a haber ningún problema. Lo que se ejecuta todo tal cual. De la otra forma, anidando un if dentro de otro, pues vais filtrando más el código y evidentemente si es un código muy largo se filtrará más rápido porque habrán partes que no se ejecutarán. Bueno, independientemente de que lo metáis aquí dentro o lo ejecutéis una vez comprobado este otro if anterior, aquí lo que hacemos es, fijaros que tenéis el negado, es decir, si no es cierto, si es falso que se seleccione la base de datos, esa base de datos en esa conexión, y para eso estaba la función en MySQLi selectDB, ¿vale? Si esto es verdadero, que ha habido un error, que esto es falso, que no existe, pues diremos que un error al seleccionar la base de datos. Y en caso de que eso sea verdadero, pues diremos que la base de datos, en este caso utilizamos el database name, la variable database name, que sería la DD2, ha sido seleccionada. Y en este caso, en este punto, fijaros lo que pongo aquí. Aquí dentro de este else, aquí es donde yo, por ejemplo, podría y debería de ejecutar y de crear variables para crear tablas, para hacer select sobre los datos de las tablas, etcétera. ¿Por qué dentro de este else? Porque estoy en el punto en el que he seleccionado la base de datos, porque la he creado o ya sé seguro, ¿vale?, que ya existía. ¿De acuerdo? Yo, independientemente, si no lo meto ahí, yo aquí debajo podría poner otro if y, por ejemplo, ejecutar aquí o poner un MySQLi query de un select, yo qué sé, todos los datos sobre una base, sobre una tabla concreta. Y ejecutaría lo que he comentado antes, los bloques de los if, uno debajo de otro, uno a continuación de otro. Pero si lo anidáis, porque tenéis claro en qué punto estáis, ¿vale?, de la ejecución del script y sobre los elementos de la base de datos, si estáis conectados solos, si la habéis creado, si la tenéis seleccionada o no, es mucho mejor, porque cuando el script, como digo, se complica, ¿vale?, se ejecutará mucho más rápido. Bueno, independientemente de que aquí ya metéis cualquier otras instrucciones o ejecutéis cualquier otras instrucciones, que ahora veremos, de SQL con un MySQL y query,
o lo hagáis en un bloque abajo a continuación, siempre con if, ¿vale? Al final de todo cerraremos la conexión. Y en este caso, como los datos de conexión está en la variable $connect, pues pondría simplemente MySQL y close connect. Me quedan 3 minutos y vamos a ver algún ejemplo de los que hay aquí abajo. Aquí os voy a dejar todo para que veáis, mirad, ejemplo de crear tabla. Aquí tenéis, además ya esto sería un ejemplo, un ejercicio que yo podría pedir, similar a esto puedo pedir, por ejemplo, en el examen que me realicéis, bueno, además de esto otras cosas, pero bueno, en este script, por ejemplo, os pido que creéis una base de datos, ¿vale? Si no existe, es decir, tenéis que comprobar con un selectdb, por ejemplo, yo no la metería en la conexión, ¿vale? La base de datos, yo comprobaría primero la conexión, luego la selección de la base de datos, si esa conexión o esa selección es falsa, entonces crearla y selecciono la base de datos para luego crear una tabla. En este caso, una tabla llamada alumnos con un ID, nombre, edad, email. Fijaros, tenéis la respuesta, o sea, una posible solución. En este caso también lo he hecho todo por bloques if, para que lo tengáis más claro, porque sí que he visto durante estos años que lo que yo digo de meter un if dentro de otro, pues a veces os liáis. Entonces, si lo tenéis claro, ideal que los anidéis. Si no, pues los hacéis por bloques porque va a funcionar. Va a recorrer todo el script, línea a línea, instrucción a instrucción, ¿vale? Y cada bloque de if se ejecutará un if, el else, pero se irán ejecutando todos. Si lo tenéis correctamente programado, no va a haber ningún error. Bueno, aquí es lo mismo de siempre. Creo la base de datos si no existe, luego la selecciono y luego una vez que está seleccionada, ¿vale? Voy a crear una tabla. Mirar, aquí para crear una tabla, voy a hacer este ejemplo, vamos a ver este ejemplo antes de finalizar, por ejemplo, voy a utilizar la función, perdón, la sintaxis de SQL, la query create table. También he puesto un not exist. ¿Bien? ¿Por qué? Pues si existe ya, pues que no te la machaque. Y lo asocio, lo asigno una variable y al final lo que hago es compruebo con un if siempre, al final es lo mismo, es todo repetitivo, con un MySQL y query que me ejecuta cualquier SQL, ¿vale? Lo que pongo son los datos de la conexión, que en este caso los tengo también almacenados en la variable $core y ejecuto la query. La query está dentro de la variable tabla. Si esto es verdadero, pues la tabla alumno se ha creado correctamente. Fijaros que aquí no he puesto el negativo, ¿eh? Si pongo el negado es lo contrario. Lo que compruebo es si es falso. Bien, en este caso lo que compruebo es si esto es verdadero. Si eso es verdadero, pues me ha creado la tabla alumnos y si no, error al crear la tabla. Tan sencillo como eso. Fijaros que aquí lo que tenéis que tener claro es que esto es, perdón, aquí, SQL. Y el SQL sí que os recomiendo que lo repaséis, por lo menos los aspectos básicos. Crear tablas, relacionar tablas entre sí, con claves ajenas o claves foráneas, como queréis llamarlo, los tipos de datos, datos genéricos y poco más. Crear una relación uno a uno y uno a muchos, no tiene más. Porque las muchos a muchos sabéis que se convierten en dos relaciones uno a muchos, ¿vale? Con una tabla intermedia. Si tenéis alguna duda también de SQL, podéis enviarme también, como siempre os digo, un correo, un mensaje, etcétera. Bueno, dejo esto aquí. El próximo día seguiré viendo los demás ejemplos que hay aquí sobre el acceso a datos. De todas formas, os los dejo aquí en el Team por si queréis echarle un vistazo. Bueno, si no tenéis ninguna duda, pues finalizamos la sesión de hoy y ya nos vemos la semana que viene. Y también, bueno, ya digo que para la próxima semana ya no voy a poner más contenidos y simplemente voy a poner la práctica globalizadora, aunque no la incluya como nota en esta primera evaluación para dejaros más tiempo para hacer la práctica. Seguramente pondré una fecha para diciembre y como tengo que poner la calificación del parcial antes, pues pondré solamente la nota del examen. Por favor, también los que queráis venir al examen, os agradecería, por favor, que me lo hicierais, me lo anotarais en la tarea que he puesto en Aules para el tema de los espacios, de las copias, etcétera. Bueno, pues terminamos aquí la sesión y la semana que viene continuamos. Venga, hasta luego.